Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 138. Juego de niños. Rey. Quería que fuera Shinji. Knox, qué lástima. Era mi turno de elegir. Rey. Lo sé. Cálmate. De todos modos, espero que los lectores disfruten el capítulo. Recuerda disfrutar de un momento para ti de vez en cuando. Siéntate, tómate una copa, alcohol opcional, y simplemente disfruta del momento. Inspiración. Shunsui Kyoraku de Bleach, Ruby. Knox balanceaba los pies por el costado de la caja del balcón que usaba como silla. Me pregunto cómo irá. Dio un discreto chasquido de sus dedos y la pantalla se formó. La pantalla se abrió para mostrar a Kaune sentado en el alféizar de una ventana, con una pequeña taza en la mano, mientras contemplaba el mundo que tenía ante él. Actualmente estaba en Menagerie y, si había que creer en el ángulo de varios puntos de referencia, estaba descansando en la casa de Belladonna. Hira alzó una ceja. Reconoció la vista como si estuviera en su estudio, pero eso abrió más preguntas. La cámara se alejó para mostrar a Hira entrar en la habitación. Disculpas. Sé que tienes un tiempo limitado en Menagerie, pero mi trabajo siempre encuentra la manera de acumularse. Kaune sonrió y agitó la mano. No te preocupes. Estoy feliz por la oportunidad. No muchos humanos alguna vez llegan al hogar no oficial de las faunas. Y te veo bien climatizado. Kaune se rió entre dientes. Actualmente estaba vestido con un kimono negro y akama, un par de calcetines tabi que cubrían sus pies. Realmente parecía que pertenecía a Menagerie, excepto por la falta del rasgo de fauna. Kali se rió un poco, parece que se ha vuelto nativo, por así decirlo. Hira asintió. En verdad, siempre prefirió el estilo de moda en Menagerie o Mistral y, si es posible, siempre disfrutó de ver a más personas usando el estilo en serio. Kaune se rió. Lamento decepcionarte, pero este es mi estilo habitual. No estabas aquí cuando llegué, así que no hay necesidad de preocuparte por eso. Tomó un sorbo de su taza y miró hacia la ciudad. Es una pena que no pueda quedarme. Creo que me gustaría vivir aquí si tuviera la oportunidad. Hira asintió. A pesar del mayor objetivo de Hira de igualdad entre humanos y faunas, Menagerie solo fue realmente para faunas. Era un hogar para faunas que estaban cansadas de pelear con humanos, así que se fueron al único lugar que los humanos no tocaban. Como resultado, la presencia de un ser humano en la costa de Menagerie puso ansiosos a más de uno. Hira suspiró, conociendo esa verdad demasiado bien. Técnicamente, Menagerie estaba abierta a los humanos, pero siendo realistas, simplemente no sucedería. Menagerie era difícil de vivir, lo sería menos si la gente estuviera constantemente preocupada por lo que planean sus vecinos. Kali colocó una mano sobre la de su esposo para ayudar a consolarlo, aunque solo fuera un poco. Kaune sonrió hacia la ciudad antes de volver a saltar al suelo. Pasemos al impuesto al latón, ¿de acuerdo? Se sentó en el sofá opuesto a Hira y sonrió. Me enviaron a negociar un tratado con Menagerie. Uno que reconocería oficialmente a Menagerie en el escenario mundial. Los ojos de Hira se agrandaron. Señor Ark. Kaune instantáneamente lo derribó. Kaune. ¿Qué? No me llames señor Ark. Llámame Kaune. Nunca me ha gustado la pompa y la circunstancia. Además, suena más como si nos hiciéramos amigos si usamos nuestros nombres de pila. Llamarme señor Ark hace que siento que tengo un examen en una hora. Kaune comenzó a reír, algo a lo que Hira se unió poco después. Lo admito, puedo entender tu declaración, pero estás aquí por un asunto oficial, ¿no es así? Sin mencionar el hecho de que probablemente tengas la misma edad que mi hija. Hablando de eso, ¿qué tipo de trato estabas aquí para ofrecer? Un trato comercial. Un trato oficial con otro asentamiento, Arcadia. Queremos tener la oportunidad de abrir comercio con Menagerie y tal vez suavizar las relaciones entre las faunas y los humanos. Mostrarles un mundo donde ambos puedan coexistir. Blake sonrió al escuchar eso. Su lucha siempre ha sido por la igualdad, y escuchar sobre Arcadia y cómo no solo lucharon por ese objetivo desde el principio, sino que mantuvieron un sentido de camaradería dentro de sus paredes. Lo que vio de Arcadia fue algo parecido a su sueño de igualdad.
Hira no pudo evitar esbozar una sonrisa. Lo admito, ese es un final tentador. Pero Menagerie no tiene mucho que dar. Tal vez no, pero ese no es realmente el punto. La sonrisa de Jaune cayó y pareció ponerse serio. Su voz baja para igualar, pero tú y yo sabemos por qué estoy realmente aquí. Ruby se encogió un poco en su silla, eso no suena bien. Los ojos de Hira se entrecerraron. ¿Estás nerviosa, Hira? Descubriste que Whitefang tiene algo bajo la manga. Que hay un ataque en el horizonte. Eres un hombre inteligente. Sabes que las voces moderadas como la tuya no serán bienvenidas una vez que las cosas comiencen. Apagado. El puño de Hira se apretó, lista para lo que sucedería a continuación. ¿Y por qué estás aquí entonces? El momento tenso estaba creciendo, casi opresivamente. Era difícil respirar de alguna manera ya que el momento se estaba volviendo cada vez más peligroso. O eso parecía. La sonrisa de Jaune regresó con bastante rapidez, con las manos en alto para no mostrar mala voluntad. Oye, tranquilo. No estoy aquí para lastimarte o algo así. En realidad, todo lo contrario. Esto permitió que aquellos con corazones bondadosos liberaran su aliento al escuchar eso. Hira pareció aflojar su agarre, pero todavía estaba nerviosa. Tienes que entender si todavía estoy escéptico. Un viejo amigo de mi hija intentó espiar a mi familia, posiblemente en preparación para lo que estás describiendo. Ilia gruñó para sí misma, sabiendo que estaba hablando de ella. Jaune dejó escapar una risa rápida, ¿es cierto? Si ese es el caso, no me andaré por las ramas. Tenemos razones para creer que Whitefang atacará tu hogar. Y considerando que te reunirás conmigo, es probablemente lo sea esta noche. Estoy aquí para detenerlos. El puño de Hira volvió a apretarse. Si fuera un hombre menor, vería esto como un insulto. No había pedido ayuda, pero aquí estaba en su puerta. Agradecería que llegara a eso. Pero espero que esa pelea pueda evitarse. Tú y yo. Si por mí fuera, nos sentaríamos todos a tomar una copa y hablaríamos de nuestros problemas. Pero esa no siempre es una respuesta. Crow suspiró, sosteniendo su petaca hacia la pantalla. Una triste verdad si alguna vez escuché una. Si solo un trago pudiera arreglar las cosas. En lugar de engañarnos para que pensemos que lo hizo, se quedó callado. Osco. Sabía que beber no lo ayudaría en absoluto, pero en ese momento era todo lo que tenía. Tai colocó una mano reconfortante en el hombro de su amigo. Crow nunca fue un hombre afortunado, y tenía que encontrar consuelo en cualquier lugar que pudiera. No era solo la bebida, sino su naturaleza frívola y su comportamiento excesivamente bromista. Todo era una máscara de un hombre dolorido. Tai lo sabía, pero en realidad no podía ayudar. Esto era algo que Crow tenía que responder por su cuenta. Jaune se levantó de nuevo y suspiró. Hablando de eso, si no me equivoco, estamos a punto de tener compañía. Un guardia de Menagerie irrumpió en la habitación sin previo aviso. Señor. Colmillo Blanco se ha infiltrado en la casa. Hira se puso de pie al instante. ¿Dónde está todo el mundo? Lady Kali está atrapada en el comedor. La señora Black y su amiga San están tratando de llegar a su ubicación ahora. San se recostó en su silla, el pensamiento cruzando su rostro, así que estoy allí, ¿eh? Yang se rió entre dientes y se inclinó hacia su compañero, dándole un codazo en el costado. Llevar a tu hombre a conocer a los padres, tal vez. Black puso los ojos en blanco, sin decir nada. Hira gruñó y comenzó a correr hacia la puerta. Tranquilo, grandullón. De repente, aún estaba frente a Hira, quien no tenía idea de cómo llegó allí tan rápido. Esta no es una situación a la que te apresures. Sé que un hombre siempre se preocupará por su familia, particularmente por su esposa. Pero sé honesto, ¿realmente necesita ayuda? El momento cambió para mostrar a Kali detrás de una mesa pesada que se usaba como barricada. Tomó aire antes de agarrar una bandeja de té plateada. Cuando uno de los miembros de Fang se acercó, ella se hizo a un lado y le estrelló la bandeja de metal en la cara. En ese momento, notó que tenía una katana a su lado. Ella tomó la empuñadura y lo pateó, tomando su espada en el proceso. Mientras otro intentaba vengar a su camarada, ella volteó sobre sus hombros, tomó su espada también y cortó hacia arriba para golpearlo de cara contra la mesa.
Ahora, con espadas gemelas en la mano, corrió a través de los gruñidos restantes con poco esfuerzo. Ella era una guerrera experimentada donde estos eran niños descarriados. Fue una batalla brutalmente unilateral. San se puso de pie al instante. Mierda. Eso fue increíble. Kali sonrió, recordando sus días de gloria. Harriet se volvió hacia la belladona mayor, un poco confundida. ¿Por qué no te convertiste en cazadora? Si recuerdo hace un par de intermisinos, eras realmente buena. Kali negó con la cabeza. Esa vida nunca fue para mí. Los cazadores viven en la carretera. Quería vivir una vida tranquila en un hogar estable. Vinny asintió comprendiendo. No todos los que pueden quieren convertirse en cazadores. Es comprensible. Mientras Kali defendía el comedor, Black y San entraron en una gran sala con una serie de mesas y estanterías. Era algo parecido a una sala de lectura. Sin embargo, no estaban solos. Ilya estaba encima de ellos, vestida con su equipo de infiltración y la máscara de Green. Un look que hizo que Ilya quisiera plantearse un cambio. Todavía estaba en su equipo, y no parecía tener una manera de cambiar. Tal vez si le pregunto a uno de esos tipos a cargo. Black y San aminoraron la marcha, cuando Ilya saltó para bloquearles el paso. Los ojos de Black se entrecerraron. Ilya miró entre los dos. Black. Una vez fueron amigos. Ahora eran oponentes en una guerra. San miró entre ellos, sabiendo que él era el extraño en este momento. Claro, Ilya le había hecho un pequeño agujero en el hombro cuando se conocieron, pero estaba claro que Black e Ilya tenían más problemas entre ellos de los que él quería probar. Black sintió que se enfadaba. La idea de que su pasado regresaría para perseguirla a ella y a sus nuevos amigos siempre fue un miedo. Pero saber que en realidad causaba que alguien saliera lastimado le dolía demasiado, especialmente cuando era de alguien que ella pensaba que todavía era un amigo. Alguien que esperaba pudiera ver lo que le estaba pasando al colmillo blanco. Suspiró, sabiendo que al menos la versión con ella en la audiencia había entrado en razón. La puerta detrás de Black y San se abrió con un fuerte portazo. Oye, ¿por qué todas las caras amargas? Jaune entró, ahora vistiendo un largo kimono de mujer rosa con estampado floral sobre sus hombros como una capa. Un par de empuñaduras de espada sobresalían de su lado izquierdo. Una mirada superficial mostraría que son un par de espadas Daiso. En este caso, un Tachi y un Wakizashi. Incluso se puso un sombrero de paja Sugegasa. Lo único que faltaba era un par de sandalias de madera para unirlo realmente. La única razón por la que no lo hizo fue porque estaba dentro. Los tres se volvieron hacia él, sorprendidos por su repentina aparición. Sin mencionar su apariencia real. Jaune se había mantenido reservado cuando llegó, por lo que ni Black ni San sabían quién era. Ilya solo frunció el ceño ante la idea de que un humano se atreviera a poner un pie en Menagerie. Un sentimiento que hizo que Ilya se hundiera un poco en la vergüenza. Jaune se movió hacia la escena con una sonrisa. Ustedes dos sigan adelante. Déjenmela a mí. El puño de Black se apretó, volviéndose hacia Ilya. No puedo hacer eso. No estoy preguntando. Jaune sacó su tachi lentamente mientras se acercaba. Muévete. Algo como esto hará que los padres se preocupen. Véasles saber que estás bien. Yo me encargaré de esto. Tai se inclinó hacia un lado, poniéndose un poco más cómodo en su silla. Tiene razón. Hira y Kali asintieron con la cabeza. Black sabía que tenía razón, pero no podía dejarlo pasar. Hasta que San le puso una mano en el hombro y la devolvió al momento. Una simple sonrisa fue suficiente para recordarle que aferrarse a su pasado de esta manera era parte del problema. Solo la haría culparse más si algo sucedía. Ella suspiró y asintió. Está bien. Gracias. Ambos comenzaron a correr hacia un lado y alrededor de Ilya. No, no lo harás. Ilya trató de balancear su arma para interceptarlos. Solo para que Jaune apareciera de repente entre ellos, bloqueando el ataque. Ruby tenía los ojos muy abiertos, emocionada. Oh, Dios mío, eso fue tan rápido. Los ojos de Harriet se entrecerraron. No. Es otra cosa. Ilya fue tomada por sorpresa y miró hacia donde había estado Jaune, solo para que la figura se desvaneciera. Una imagen remanente.
Jaune sonrió y movió su espada hacia un lado y envió el extremo de su arma hacia ella, golpeándola en un lado de la cabeza. Esto hizo que Nora se riera de lo cómico que era. Jaune balanceó su tachi sobre su hombro. Ese fue Kageokuri. ¿Kage qué? La cabeza de Nora ahora se inclinó en confusión. Kali juntó las manos. Chichan no Kageokuri. Es una especie de juego para niños en el que mirarían una sombra y rápidamente mirarían hacia otro lado para crear una imagen secundaria de la sombra en la nueva superficie. Eso suena aburrido. Oblek ajustó sus anteojos. Recuerdo que algo similar se describe en textos antiguos. Fue introducido en sus primeros años de vida humana y fauna. Yami se rió entre dientes. Eso será suficiente. Jaune se rompió el cuello mientras evitaba que Ilia se interpusiera en el camino del dúo que escapaba. Los ojos de Ilia se entrecerraron detrás de su máscara. Un humano como tú no pertenece a Menagerie. Jaune no perdió el ritmo. Y un ceño como ese no pertenece a una cara tan bonita. Yami silbó, maldita sea hacer los movimientos sin siquiera intentarlo. Ilia puso los ojos en blanco. La Ilia en pantalla estaba más sorprendida que nada. Callarse la boca. Giró su arma para atacar, solo para atravesar a Jaune sin que él reaccionara. Cuando se convirtió en una sombra, otro Jaune voló desde un lado y la pateó en el costado. Mientras se deslizaba por el suelo, vio su arma apuntando hacia el suelo y sobre su sombra. El instinto le dijo que se moviera. Dio un salto a tiempo para que una hoja de sombra se levantara del suelo, esquivándola por poco. Crow terminó un trago de su petaca antes de hablar. Así que tenía una apariencia basada en sombras, ¿eh? Supongo que no es tan fuera de lo común. Raven sonrió, puede tener más de unas pocas aplicaciones que ayudarían a la tribu, tal vez debería encontrar una con un poder similar. La sonrisa de Jaune se amplió un poco, no está mal. Evitaste a Kageoni a pesar de no darte cuenta de lo que sucedería. Cualquier otra persona hubiera pensado que estaba actuando de manera extraña hasta que apareció la primera hoja. Das bastante miedo. Jaune cargó hacia adelante y balanceó su espada hacia Ilia, siendo bloqueado por su látigo. Sin embargo, hizo algo que ella no esperaba. Dejó caer la hoja y levantó la otra mano para atraparla. El nuevo ángulo le permitió balancearse nuevamente desde un nuevo lado. Esta vez, Ilia trató de esquivar. Sin embargo, la ventana para hacerlo era más pequeña. Pudo evitar el daño, pero apenas. Su traje fue atrapado por la punta de la hoja y un pequeño desgarro apareció sobre su estómago, una advertencia de la habilidad y el poder detrás del hombre que tenía delante. Sin embargo, ella notó algo allí. Volvió a mirar a este hombre, ahora con una cara de alguien que fue insultado. ¿No me estás tomando en serio? ¿Eh? Jaune solo parecía confundido. Ilia levantó su arma mientras gruñía, saca tu segunda espada. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Kali evaluó su postura y tuvo un momento eureka. Oh. Usa el estilo de dos espadas. ¿Qué? Black se volvió hacia ella. Sabía que los pares de Daiso eran para dos rangos separados. La espada larga, uno katana o tachi, se usa cuando uno tiene más espacio para trabajar. Mientras tanto, la espada corta era para rangos más pequeños o contraataques contra alguien que estaba dentro de su guardia. Ilia, sin embargo, lo sabía mejor. Eres ambidiestro y tienes dos velocidades de swing separadas. Esto tomó a Jaune con la guardia baja. Cuando golpeaste con tu mano izquierda, te moviste ligeramente hacia adelante. Vi la diferencia entre un tachi y un wakizashi. Todo eso y no usas un estilo de lucha con dos espadas. La sonrisa de Jaune se oscureció un poco, realmente das miedo. Supongo que no puedo convencerte de compartir un trago y hablar de esto. Los ojos de Ilia se entrecerraron, golpeando su látigo contra el suelo. Jaune suspiró. Eso es muy malo. Tomó la segunda hoja en la mano y la sacó lentamente de su vaina. Pero quiero advertirte ahora. Este juego solo está comenzando. El ojo de Ilia se contrajo. Usted piensa que esto es un juego. Kali se rió. Bueno, más o menos lo es. Kageoni suena como un juego similar en la historia donde los niños tratarían de pisar las sombras de los demás. Ilia movió su arma hacia adelante, solo para que Jaune se inclinara hacia un lado y girara su cuerpo. Se formó un círculo de viento y voló hacia Ilia. Busogoma.
Cuando el viento la alcanzó, Ilia fue arrastrada por un pequeño tornado y obligada a encontrar un nuevo punto de apoyo en el piso de arriba. Hira asintió, Lassie Spinning Top. Parece que todas sus habilidades se basan en juegos de niños en lugar de sombras. Ilia agarró la cornisa lo mejor que pudo antes de mirar hacia atrás para encontrar a Jaune ya esperándola. Él sonrió y ella saltó a un lado para evitar el ataque. Sin embargo, Jaune saltó detrás y por encima de ella. Takaoni pateó a Ilia hacia el suelo e hizo que el piso se agrietara por el poder que apagó. Los ojos de Ilia se abrieron de par en par por lo mucho más fuerte que parecía en ese momento. Jaune aterrizó y trató de barrer, pero pudo saltar y bloquear, solo para descubrir que su poder parecía reducirse. Crow gimió un poco cuando su flash se vació. Obviamente, una habilidad pasiva. Quien esté más arriba recibe un impulso. Pero, ¿cómo es que tiene tantas habilidades?, preguntó Glinda. Ozpin pensó por un momento. Cada juego parecía ir y venir. Cierto que le funcionaban, pero era como un niño cambiando de juego en el medio para ganar. Es posible que no elija la habilidad que está usando en un momento dado. Ilia saltó hacia atrás y aterrizó de nuevo sobre sus pies, lista para bloquear otro ataque, solo para encontrar a Jaune esperando con indiferencia frente a ella. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Jaune se rió entre dientes, dudo que puedas igualar mi resistencia. Pero más concretamente, hemos estado cambiando juego tras juego. Pensé que mereces saber cómo jugar sin tener que resolverlo por tu cuenta. Este es Ironi. Una forma de etiqueta basada en colores. Si queremos atacarnos entre nosotros, tenemos que llamar a un color. Solo podemos hacer daño a ese color en nuestros oponentes. Por ejemplo, azul. Jaune cargó hacia adelante y lanzó un fuerte ataque al estómago de Ilia, solo para que el daño ni siquiera se registrara. ¡Wow! Rubí jadeó. Eso es tan cool. Ilia se llevó una mano al estómago, confundida. ¿Qué hizo? Su rostro pronto se convirtió en una sonrisa, mirando hacia él. El área de daño era obvia y fácil de alcanzar. Rosa. Ella chasqueó su arma hacia adelante y directamente en su hombro a través de su kimono. Pirra jadeó, no tan emocionada como lo había estado Ruby. Pero se calmó al ver que Jaune no había sufrido tanto daño. Ilia estaba confundida, pero Juane pronto se lo explicó. Mira, aquí está la otra cosa. La cantidad de daño que puedes hacer es proporcional al riesgo para ti. Se quitó el kimono / capa y se quedó completamente vestido de negro. Negro. Ilia dio un paso atrás, su traje era completamente negro. Cuando Jaune cargó, ella trató de defenderse, solo para que Jaune se agachara debajo del mostrador y llevara el pomo a su estómago. Según las reglas del juego, el daño se incrementó en una cantidad ridícula. Ilia se desmayó y también la pantalla por un momento. Todos retrocedieron ante el poder detrás de ese ataque. Casi podían sentir el impacto. Las cosas pronto se desvanecieron para mostrar a Ilia tirada en el suelo mientras comenzaba a despertarse. Lo que pasó. Ilia suspiró aliviada sabiendo que todavía estaba viva. Mientras intentaba sentarse, un dolor punzante atravesó su cuerpo. Fácil. Jaune todavía estaba cerca, sentado en el suelo cerca de ella mientras tomaba un sorbo de una taza pequeña. Ese último golpe no fue exactamente ligero. Ilia quería gruñir en Agner, pero hacerlo solo le dolería. Ella gimió y obligó a su cabeza a levantarse ligeramente, trayendo ese kimono rosa a su visión. Mientras yacía en el suelo, la cubría como una manta. ¿Se supone que esto me hará confiar en ti? ¿Para que puedas interrogarme? Nope. Solo ser una persona decente. Terminó su bebida y colocó la taza en una pequeña bolsa envuelta en su cinturón. No estás acostumbrado a eso. Ilia se volvió frustrada. No, ella no estaba acostumbrada. Desde que perdió a sus padres, nunca había conocido a alguien que simplemente fuera una persona decente. Pensó que había encontrado uno en Blake antes de salir corriendo sin siquiera una carta. Pero hasta el día de hoy, nunca había conocido a un humano decente. Ilia resopló y se dio la vuelta. Tomaré eso como un no. Jaune suspiró y asintió levemente. Eso explicaría la actitud. Por supuesto, eso significa que tus aliados tampoco son exactamente buenas personas.
Ilia quería discutir eso, pero Jaune la interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que tus camaradas te preguntaron cómo te había ido el día? ¿Se ofrecieron a ayudarte cuando tuvieran tiempo? Si te dejaban atrás, ¿volverían a salvarte? Ilia se indignó al escuchar eso. Sabía que la causa era más importante que cualquier persona. ¿Qué tiene eso que ver con ser una persona decente? Un aliado puede hacer todo eso. Cierto. Pero ¿qué pasa con la gente del otro lado? ¿Harían todo lo posible por mantener vivo a un humano? ¿O exasperarían el problema? Mátalos si se considera lo mejor para tu causa. Cuando Ilia no lo hizo respuesta, continuó. Esa es la diferencia. Puede que estén peleando, pero una persona decente nunca quiere lastimar a otras personas. Todos dejaron que eso se hundiera. Incluso si se involucraban en combates de entrenamiento, nunca se trataba de lastimarse unos a otros. Fue para entrenar para que estuvieran listos para proteger a todos más allá de las escuelas. Ahorre para unos pocos. Raven simplemente puso los ojos en blanco. El combate era la mejor manera de probar las habilidades de uno, por lo que tenía sentido separarse siempre que fuera posible. Cinder era solo Cinder. Ilia se burló. Ahórrame la lección de filosofía. Las faunas necesitan luchar por sus derechos en este mundo. No espero que lo entiendas. No. Y nunca lo haré. Porque no pienso de la misma manera que tú. Pero eso no significa que no podamos sentarnos y unirnos sin tratar de convertirnos el uno al otro en una maldita pasta. Jaune respiró hondo antes de inclinarse hacia adelante, su sombra se cernía sobre ella. Hablando de eso, quiero ofrecerte una salida. Mira, la gente de afuera no está contenta con el colmillo después de intentar atacar la casa y la familia de su jefe. Hira es un hombre popular, y tratar de asesinarlo no te hace ganar el cariño de la gente. Así que, si sales por ahí ahora mismo, querrán hacerte pedazos. Siena asintió. Admitiría que ciertamente querría destrozar a quien quiera que intentara hacer algo así. Hira era su figura heroica. Incluso si creía que él no tenía la respuesta correcta a la igualdad de fauna, todavía lo respetaba por todo lo que representaba y lograba. Ilia sabía que tenía razón. ¿Cuál es el trato entonces? La escena cambió para mostrar a Jaune saliendo al porche delantero. Se había reunido una multitud a la que Hira y Black se dirigieron. Cuando se fue, todos los ojos estaban puestos en él y en la joven parada a su lado, ahora vestida con un shiakuzo negro. Los ojos de Ilia se abrieron de par en par. Román estaba confundido. Espera, ella trató de matarlo, y él le da un trabajo. Meo estaba igual de confundido, mostrando signos claros de que pensaba que estaba loco. Nora rió, sin embargo, a su manera jovial de Nora. Así de bueno puede ser nuestro líder intrépido. Incluso puede persuadir a sus enemigos para que se conviertan en aliados. Velvet quería decir algo, pero realmente lo pensó. Teniendo en cuenta que Cardin la había estado dejando sola desde la aparente confrontación en Forever Fall, era difícil negar que Jaune tuvo algún efecto. Mientras se alejaban, una voz en off continuó la conversación entre ellos. Jaune, tengo que preguntar. ¿Cuál fue ese poder que usaste? Lo llamo Child's Play. Cuando lo uso, jugamos un juego durante una pelea. Aunque el juego que se juega es aleatorio y puede cambiar repentinamente. Lo comparo con un niño en el patio de recreo que simplemente va de un juego a otro por capricho. Harriet se metió otro trozo de palomitas de maíz en la boca. Así que ni siquiera puede controlar qué juego juegan. Entonces, ¿cuál es el punto? Ironwood se rió entre dientes, en desacuerdo. ¿Alguna vez has conocido a un niño dispuesto a perder? Harriet parpadeó antes de reconocer el punto. Se desconocía si era porque tenía razón o porque era el general. Jaune e Ilia continuaron alejándose cuando la velada llegó a su fin. Knox se rió para sí mismo. Me pregunto qué sigue. Penny se volvió hacia el hombre dorado. Estoy confundido. Recuerdo que me dijeron que eres una manifestación de la pantalla. ¿Realmente no puedes decir qué sigue? Knox negó con la cabeza. Tal vez pueda tener un poco de poder, pero todo sigue siendo aleatorio. Es más divertido de esa manera. Capítulo 139. Amor y orgullo. King. Considera esto algo así como un 2x1. Knox.
Para ser justos, las peleas con él suelen durar unos minutos como máximo. Rey. Bastante. De todos modos, tenemos la gran batalla entre el sol y el amor. Y una aparición sorpresa al final. Espero que todos disfruten el capítulo. Eso es algo que puedes decidir. Nota. Además, espere que los capítulos se publiquen alrededor de este tiempo a partir de ahora. Ahora tengo un nuevo trabajo que ocupa la mayor parte del día. Todavía estoy aquí, pero es un proceso. Por un lado, consideré brevemente una mini historia en la que todos votan sobre lo que sucede entre capítulos. Si les interesa, háganmelo saber en las reseñas. Inspiración. 7 pecados capitales. Harriet estiró la espalda contra la silla, nunca una para estar mucho tiempo sentada. ¿Qué es lo siguiente? Penny se giró para responderle. Estos mundos alternativos se juegan al azar a menos que solicitemos que uno juegue un escenario futuro del archivo. Knox levantó las piernas y se acostó en la barandilla hacia la pantalla. Me olvidé de eso. Kim asintió y se lo explicó a todos los que no estaban allí. Una vez que lo instalamos, podemos volver a un mundo visto anteriormente. Verifica su progreso si quieres. Hablando de, chasqueó los dedos y comenzó la siguiente ronda. La pantalla comenzó a brillar en preparación para la próxima visualización. Cuando se abrió, mostró a Ozpin sentado sobre un trono, rodeado de varias pancartas. Estaba vestido con el atuendo real de un hombre que estaba sentado en la cima de la montaña. Port soltó una risita. Rey Ozpin. Supongo que puede funcionar de alguna manera. Ozpin suspiró. Una vida pasada había vivido como rey. Estaba sobrevalorado. Ozpin respiró hondo y suspiró. Actualmente, se sentó en su salón del trono mientras su reino era invadido por fuerzas oscuras. Ahora, todo lo que podía esperar era que sus caballeros sagrados pudieran protegerlos a todos. La escena pasó a las calles para mostrar un enorme demonio rojo pisoteando una ciudad-castillo. ¡Santo cielo! Crow saltó al ver a la criatura. Ese es un monstruo feo. Muy. Raven rara vez se encontraba de acuerdo con su hermano. Pero sucede de vez en cuando. Otro fue visto en la distancia, luego otro. Esta fue una invasión demoníaca a gran escala del reino de Vale. La cámara retrocedió un poco para mostrar un par de figuras flotando en el aire, con alas de oscuridad saliendo de sus espaldas. Uno era Emerald Sustral, vestido con ropa verde debajo de una armadura básica. Esta era la hija menor del rey demonio, Emerald de Piety. Mercury levantó una ceja. ¿No es una contradicción? Un demonio piadoso. A su lado había otra figura, un hombre completamente vestido con una armadura de color rojo oscuro. Este era Crow Branwen, un hombre poseído por el demonio profano Azel el desinteresado. Crow se indignó instantáneamente. Estoy jodidamente poseído. Los dos flotaron hasta el suelo cuando los ciudadanos comunes comenzaron a correr antes de que un extraño poder corriera entre ellos. Pronto, todos se volvieron hacia la princesa demonio y se inclinaron. Este era el poder del mandamiento de la piedad. Jan se emocionó instantáneamente de nuevo. Espera. Mandamiento. Como el tipo de la verdad que vimos. Knox asintió. Son ellos. Emerald se rió entre dientes. Los humanos son tan fáciles de caer en los mandamientos. La cámara cambió para mostrar una enorme espada dentada cayendo al suelo. Al alejarse, se reveló que era Neptune, ya que parecía esforzarse por levantar su arma. Entonces, ¿por qué tener un arma tan grande? Ruby todavía estaba un poco enojada por la grieta de la herramienta agrícola de la última vez que vieron este mundo. Neptune gruñó. ¿Qué está pasando? A su lado había una serie de personas cayendo ante el mismo poder. San, Nora, Ren, Reese, Coco y Yatsuashi parecían tener problemas incluso para formar un puño, mucho menos para levantar sus armas. Ante ellos y al lado de un acantilado, estaba el hijo del medio y único hijo del rey demonio, Adam Tauras. Su atuendo era un largo abrigo morado con guanteletes y grebas. Aparte de eso, no tenía armadura. Su rostro estaba descubierto, no hay cicatriz ni marca, y mostraba lo que parecía una sonrisa benévola. Esto hizo que todos los que lo conocían retrocedieran por un momento. Era difícil imaginar la sonrisa de Adam, incluso antes de su drástica caída en la violencia.
Todo era serio cuando se trataba de Adam. Nora trató de avanzar, solo para caer sobre una rodilla, maldita sea. ¿Es este el poder de su mandamiento? Adam dejó escapar un suspiro, lo es. Soy Adam, segundo hijo del rey demonio. He sido dotado con el glorioso mandamiento del amor. Blake comenzó a reír al instante, casi cayéndose de la silla y sorprendiendo a sus amigos. Podía sentir sus miradas, pero no le importaba. Ella, sin embargo, lo explicó. Tendrían que llamarlo Adam de Lot. Ilya y Siena se dieron cuenta y comenzaron a unirse a ella en risas. Adam hizo un gesto a los caballeros que tenía delante. Cualquiera en mi presencia que tenga odio en sus corazones, encontrará imposible actuar de acuerdo con este impulso. Neptune maldijo, entonces, si lo odiamos, ni siquiera podemos levantar nuestras espadas. Ruby se desinfló, derrotado porque podía empuñar esa arma si Adam no estaba allí. Presumiblemente. San escupió, maldito seas, maldito tú. San, más que nadie allí, odiaba a este hombre con pasión. Este fue el hombre que mató a Ruby, su capitán y amigo de mucho tiempo. Ruby se puso blanco, estoy muerto. Jan respondió de la misma manera, está muerta. Adam se volvió hacia San mientras gritaba, el dolor en su rostro. Sé por qué me odias. No puedo culparte por esto. Está claro que mi hermana significó tanto para ti como lo fue para mí. La risa de Blake cesó al instante, su que... hermana. Knox respondió, inexpresivo. Kimba sintió, Ruby es la mayor de los hijos del rey demonio. Todos se quedaron en silencio al escuchar eso. Adam sintió una lágrima caer de su ojo, para secarla. Realmente amaba a su hermana, incluso cuando tuvo que matarla. No podía odiar y luchar debido a su mandamiento, pero Ruby era a quien admiraba. Me disculpo por esto. Pero debo hacer lo que debo. La boca de Ilya estaba boquiabierta ante lo que estaba escuchando. Yo no sé lo que estoy escuchando. Es surrealista. Añadió Blake. Nora trató de moverse, solo para caer de rodillas. Maldita sea. Ni siquiera podemos pelear así. No puedo morir hasta que haya vengado a Ruby. Ruby la había entrenado mientras crecía. Fue amiga y maestra de Nora. Nora gimió, no le gustaba la situación en cuestión. Había todas las posibilidades de que esto terminara mal. Como todo parecía perdido, la cámara colgaba baja cuando una bota dorada de armadura se estrelló contra el suelo, levantando polvo y rocas. Todos se sobresaltaron por lo repentino que fue y el sonido que hizo. Siguió otro paso y la cámara volvió a Adam, no te afecta mi mandamiento. Fue realmente impactante ver a alguien resistirse a su poder. Por supuesto, la cámara se acercó a un lado para mostrar a un hombre grande con una armadura dorada. Sus sombreras eran de un azul brillante y del tamaño de escudos. El hombre era un rubio dorado con cabello corto y un bigote glorioso. Su voz sonaba retumbante, pero familiar. Jaune tenía los ojos muy abiertos al verlo así de nuevo. El pecado del orgullo, en cierto modo su polo opuesto. Pero tal vez. Jaune continuó pisando fuerte hacia el mandamiento con poco esfuerzo. Cada pisotón levantaba polvo de cada impacto. Mientras Adam estaba de pie sobre un trozo elevado de escombros, cada paso lo acercaba más y sus ojos se acercaban más al nivel. Pronto sus ojos estuvieron al nivel del otro, aunque Jaune todavía estaba un paso por debajo de él. ¿Cómo puedo obligarme a odiar a aquellos que son mucho más débiles que yo? Jaune dio el último paso y ahora se cernía sobre Adam. Todo lo que siento por ellos, es lástima. Jan tenía los ojos estrellados ahora. Impresionante. Adam sonrió, esa es una declaración bastante orgullosa. Por supuesto. Porque ese es mi pecado. Soy el pecado del orgullo del león. Lord Jaune Ark. Todo estuvo en silencio por un momento antes de que continuara. No me odien. De lo contrario, su mandamiento me robará nuestra batalla. Adam sonrió con buen humor, realmente eres un buen hombre. Adam estaba repentinamente sobre Jaune con el sonido de un impacto, y Jaune claramente se vio obligado a mirar hacia arriba. Las gotas de sangre y el ángulo de Adam implicaban que había golpeado a Jaune para causar lo que vieron. Nora jadeó. Lo siento, ¿qué? Jaune era tan fuerte la última vez que vimos este. Se volvió más débil.
Luego, Adam lanzó otro puñetazo para enviar a Jaune a través de las rocas del acantilado, creando un enorme surco en la cara para mostrar que Jaune había sido enviado a través de él. Ren parpadeó, al parecer, Adam es mucho más fuerte. Nox se rió para sí mismo, en una broma que aún no podían saber. Adam cayó al suelo solo para patear a Jaune de regreso al acantilado y a los terrenos del castillo donde comenzaron. El impacto alertó a Emerald y Crow sobre la batalla, lo que los hizo volar para observar la batalla de Adam. Cuando Adam volvió a la cima, aún estaba sobre una rodilla, aunque su respiración parecía controlada. Cuando Adam se acercó, abrió la boca para decir algo, solo para distraerse con algo a su lado. Una mirada a su derecha mostró un sol ardiente, solo para ser reemplazado por el puño blindado de Wan Yi. Pudo bloquear el ataque, pero fue enviado hacia atrás. Black gruñó, molesto por lo bien que le estaba yendo a Adam en ese momento. Adam sonrió, buen intento. Sin embargo, su celebración duró poco, ya que de repente perdió el equilibrio en las piernas y cayó sobre sus manos y rodillas. Aún estaba de nuevo en pie con su hacha, Rita, descansando sobre su hombro. «Oh, ¿se te cayó una moneda?» El estado de ánimo de Black mejoró casi al instante. Nora soltó un fuerte grito de alegría. «De eso estoy hablando». Harriet quería decir algo, pero la sonrisa de suficiencia de Marrow le dijo que si lo intentaba, él podría dominarla con sus comentarios de «está muerto». Entonces, ella cedió y le dejó ganar. Adam tuvo un rostro molesto por un momento, pero rápidamente pasó a una sonrisa. «Veo». Se levantó de nuevo y su oscuridad se agrupó sobre su pecho. Un mango apareció después de un momento y él retrajo el objeto para revelar una espada corta. «Me alegro de haber encontrado a alguien contra quien puedo ir en contra». Jaune levantó su hacha hacia arriba y la golpeó hacia abajo. Solo para que Adam deslizara su espada ligeramente hacia un lado. Luego, la sangre brotó del hombro de Jaune. Velvet saltó al ver esto, que acaba de pasar. Los ojos de Nora estaban muy abiertos, eso fue. La sonrisa de Adam se extendió ligeramente mientras se enderezaba de nuevo. Contador completo. A diferencia de la versión de mi hermana mayor, mi contador recibe cualquier daño físico y lo refleja con el doble de potencia. Black suspiró y bajó un poco la cabeza, y todo tiene sentido ahora. ¿Qué? Yang se volvió hacia su compañero. Adam, tiene una apariencia similar a la tuya. Recibe daño a través de su espada y puede devolverlo como quiera. Yang se quedó en silencio por un momento. Eso es, Jaune le dio unas palmaditas en el hombro, ya veo. Eso explicaría por qué sentí eso. Empaqué un buen golpe. Adam comenzó a reír, ¿qué tan orgulloso puede ser un hombre? Jaune dio un paso adelante, inclinando ligeramente su cuerpo con la palma de la mano hacia arriba. A cambio de que te tomes esto en serio, te responderé de la misma manera y te mostraré que hablo en serio. Una bola de fuego apareció sobre su mano abierta, como si el sol se cerniera ante él. Adam no parecía demasiado desfasado. ¿Estás seguro de que quieres usar eso aquí? Detrás de Jaune, la armadura y las armas de los otros caballeros comenzaban a derretirse por el intenso calor. Bueno, eso es un problema. Él golpeó el suelo con el clay. A decir verdad, Leoncin era su versión favorita hasta ahora, por lo que estaba interesada en ver a dónde va esto. Jaune no parecía demasiado desfasado, girándose ligeramente para dirigirse a un hombre detrás de él. Wukong. ¿Puedes confirmar que el lago Ernest está al sur? San, que prácticamente se estaba derritiendo, estaba un poco ocupado para mantener la calma. ¿Sí? ¿Cuál es tu punto? Asegurándose. Jaune empujó la pelota hacia Adam y creó una onda expansiva que hizo volar el mandamiento del amor. La cámara captó el momento en que Adam volaba sobre el enorme lago en cuestión. Por encima de él, Jaune cabalgaba sobre el pequeño sol, mirando al demonio. Tu muerte no será ni rápida ni amable. Sol cruel. Lanzó la bola de fuego y la envió directamente a Adam, quien fue empujado al lago mientras el sol continuaba ardiendo. Jaune cerró un poco su mano, Pri de Flare, y el lago estalló en vapor. El ataque había vaporizado toda el agua dentro. Puerto se quedó sin palabras. En realidad sin palabras.
No había nada que pudiera decir después de algo así. Muchos, de hecho, tuvieron una reacción similar. Jaune volvió al suelo, acercándose a donde Adam habría aterrizado. Se reveló que Adam estaba de pie con quemaduras, su abrigo destruido y un extraño poder oscuro que emanaba de su lado derecho. No está mal. Si hubiera esperado medio segundo más para desatar mi oscuridad, habría sufrido daños graves allí. Su oscuridad fluyó sobre sus quemaduras y lo curó por completo. Vamos a terminar esto, ¿de acuerdo? Nora estaba oficialmente enojada. ¿Cómo es eso justo? Jaune, Ren y Pirra intentaron calmarla y evitar que atacara algo. Jaune dejó escapar un suspiro. Solo en eso, estamos de acuerdo. Creó otro sol cruel, listo para acabar con esto. Adam sonrió y levantó una mano hacia la llama. Blackout. La oscuridad de Adam rodeó y se tragó al sol. ¿Crees que esto cambiará algo? Jaune balanceó su hacha hacia abajo. No, espera. Ruby trató de advertirle. La espada de Jaune solo encontró el contador completo de Adam, lo que provocó que una ola de energía masiva explotara en la cara de Jaune. Adam sonrió y agitó su espada con una floritura. Mi oscuridad se ha tragado tu sol. Claramente tengo la ventaja en poder mágico. Además, no puedes lastimarme con ataques físicos gracias a mi contador completo. Enfréntate a los hechos, has perdido. Ha sido divertido, jaunear, pero este es el final. Nora estaba ahora en modo despotricar. No. Nuestro intrépido líder no perderá ante un tramposo como tú. Jaune sintió algo en el fondo y finalmente lo soltó. Nora. Su compañera de equipo se puso instantáneamente rígida como una tabla y su despotricación se detuvo. 1. No pueden oírte. 2. Entiendo que te sientas muy fuerte por esto. Pero, por favor, siéntate. Eres libre de quejarte, todos aquí lo han hecho al menos una vez. Pero no te excedas de esta manera. Nora parpadeó antes de volver a sentarse en su silla. Jaune suspiró y volvió a su propia silla. El momento sorprendió a muchos en la audiencia. La cámara colgó para mostrar el sol saliendo por encima de ellos. De repente, un gran corte se extendió por el pecho de Adam, mientras su sangre salía volando por el impacto. Lo que acaba de suceder. Coco estaba nerviosa ahora. Adam tembló sorprendido. ¿Qué acaba de? Mis ataques no pueden hacerte daño. ¿Quién decidió eso? La oscuridad alrededor del sol cruel se desgarró cuando reapareció sobre el dedo levantado de Jaune. Tu oscuridad se tragó a mi sol. ¿Quién decidió eso? El ángulo hizo que Jaune pareciera casi el doble de grande que Adam en ese momento. Yo soy el que decide tales cosas. Después de una pausa para asimilar sus palabras, terminó de decir, vete. Con esto, arrojó el sol sobre Adam y lo envió volando. Cuando el sol lo empujó, Emerald voló para tratar de hacer retroceder y defender a su hermano, solo para que ambos fueran enviados al horizonte. Este era el poder del pecado del orgullo del león. Nora, ahora superada por su sorpresa, se levantó de un salto y gritó, ¿sí? De eso estoy hablando. Jaune volvió a levantar el hacha sobre su hombro. Regresaría a la pelea, pero Rita apenas está reteniendo mi poder y es casi mediodía. Les interesaría que me quedara aquí por ahora. Así terminó el visionado. Nora golpeaba con entusiasmo el aire a su alrededor. Jaune suspiró. Al menos ahora no está tratando de destruir la pantalla. Knox balanceaba las piernas por el costado de la caja de su balcón. Eso me recuerda, ¿qué debemos hacer con Adam? Kim se sobresaltó como si hubiera oído algo que nunca debería haber salido de la boca de Knox. ¿Qué? Black estaba menos que feliz de escuchar su nombre en este momento, y que esos dos tenían algo en el fondo. Kim se pellizcó el puente de la nariz y respiró para calmar sus nervios. Al igual que Raven, algo retiene a Adam en el cine. En realidad, no quería irse, pero trató de obligarse a sí mismo. Como tal, lo dejaron en una habitación lateral del teatro y sin duda cree que ya ha regresado. Retazo o restos. No puedes hablar en serio. Black estaba de pie, indignada. Ese psicópata sigue aquí. Es peligroso. Knox se rió, y apuesto a que está aprendiendo exactamente cuánto. Cuando Black se volvió hacia Knox, su padre estaba a su lado, mirando hacia el teatro dorado diciendo, explica. Mira, algunas habitaciones te dan lo que crees que quieres.
Adam ha estado tratando de liderar su revolución contra los humanos, y está encontrando dificultades. Poniéndolo a la ligera. Rey respondió. Ha derribado ciudades humanas solo para que le suceda lo mismo en la suya. Una y otra vez. Una y otra vez. El ciclo de violencia y odio se desarrolla a su alrededor mientras todo arde. Yang parpadeó, eso es, un desastre. ¿De qué otra manera aprenderá? Kim comenzó a alejarse, causando que muchos lo siguieran, pensando que algo estaba a punto de suceder. Y estaban en lo correcto. Kim llegó a una nueva puerta en el salón y se abrió para revelar una ciudad desolada, un edificio atrapado entre levantarse y caer. En el centro de la ciudad estaba Adam, de rodillas con una fauna muerta en sus brazos. Estaba de espaldas a la puerta, sin darse cuenta de su presencia. Kim caminó detrás de él, lo más estoico posible. ¿Es todo lo que esperabas que fuera, Tauro? Adam no levantó la vista hacia él. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? Sonaba roto. Estaba claro en todo este tiempo, había visto cosas. Tal vez esta es una visión de culpa. Tal vez finalmente has perdido la cabeza y te está ridiculizando con la visión de lo más parecido a un dios que has visto. ¡Wow! Kali susurró. Es bueno. Kim caminó y miró hacia abajo a las faunas de toros. O tal vez, este es el comienzo de algo más. Adam levantó la vista hacia el hombre, aún invisible para la gente que estaba al otro lado de la puerta. ¿Qué quieres decir? Viviste una vida de poder. Una de sangre, acero y odio. Este es el resultado final. Todos los que te importan, muertos. Tu movimiento, muertos. Tu enemigo está de pie, pero maltratado. ¿Aún vives? ¿Es esto lo que querías? Supongo que lograste la igualdad de alguna manera. Después de todo, todos son iguales en la muerte. Entonces has venido a burlarte de mí. Sabiendo que todo salió tan mal. Lo admito, estoy disfrutando esa parte. Pero, ¿y si tuvieras la oportunidad de hacerlo todo de nuevo? ¿Cambiarías? ¿O te gustaría repetir esto de nuevo? Creo en el ideal de la segunda oportunidad. Tú todavía puedes cambiar las cosas. Solo tienes que arriesgarte. Adam se quedó en silencio, el cuerpo cayendo ligeramente para descansar suavemente en el suelo. No creo que pueda dar marcha atrás ahora. No puedes. Si no has dado un solo paso más en tu viaje. Adam lo miró, claramente sorprendido. ¿De qué estás hablando? Kim chasqueó los dedos y todo a su alrededor desapareció. La ciudad dejó de existir y ahora estaban en un campo. Nunca saliste del teatro. No querías irte en tu corazón y te quedaste. Así que te mostró lo que creías que querías. En cuanto a por qué estoy aquí, considéralo una llamada de atención. Veremos tú, Tauro. Kim se alejó, dejando a Adam solo. Mientras cerraba la puerta, condujo a todos de regreso a la sala principal. Ahora solo, Adam tenía demasiadas cosas en mente. Demasiado para permanecer más tiempo. Capítulo 140. Re, hecho para gobernar las olas Kim. Estamos de vuelta con un nuevo y divertido capítulo. Después de una sesión de escritura, una sesión de borrado, una nueva lluvia de ideas y, finalmente, un nuevo capítulo está listo. Pero eso no es ni aquí ni allá. Nox, 9 millones y medio de vistas. Kim, es una locura pensar en eso, pero aquí estamos. No podría llegar tan lejos sin ti, literalmente. Y espero que disfruten el capítulo. Ahora. Nox, nota al margen. Rey, correcto. El constructor no es una cosa en el material de origen y es una referencia inteligente, al menos eso creo, al sistema Gazapon para el juego. Inspiración. Azurlane. Cuando todos regresaron al teatro, pronto se les unió Adam, que se movía lentamente. El hombre enmascarado se sentó a un lado, lejos de todos, y se sentó de una manera que decía que aún no estaba del todo allí. Lo cual era comprensible. Básicamente había vivido una realidad infernal y devastada por la guerra, solo para descubrir que en realidad no lo había hecho. Tuvo la oportunidad de evitarlo, pero todavía era difícil de manejar. Cuando se abrió la pantalla, los espectadores escucharon el sonido de tacones contra un piso de metal. Un sonido común para aquellos con antecedentes militares. La cámara se acercó para revelar a una mujer con un uniforme militar blanco.
Su chaqueta, gorra militar, un top tipo corsé y una capa corta eran todos blancos con pequeñas rayas rojas y amarillas. La ropa debajo de la blusa y su falda eran negras con rayas similares. Sus botas altas eran blancas con forro de piel negra en la parte superior. La cámara hizo un seguimiento para mostrarla de perfil, revelando cabello rojo y negro y una máscara blanca sobre la mitad superior de su rostro. Adam levantó una ceja detrás de su máscara. ¿Se supone que soy yo? Sienna golpeó su dedo en su silla, la escena de hace solo unos momentos jugando en su mente. Ahora no era el momento de ignorarlo. Hay mundos en los que estamos flipados, digamos. Adam deja escapar un suspiro y asiente en comprensión. La cabeza de Ilya se inclinó ligeramente, pero ¿cómo la llamamos? Knox respondió así con su respuesta. Esta variación a menudo se aborda como Evangeline, o Eva para abreviar. Eve continuó atravesando el pasillo, su puño apretándose con más fuerza en su palma. Mientras lo hacía, una escena de días antes se reprodujo en su mente. En la escena, Eve estaba parada en una oficina con Bats detrás de un escritorio frente a ella. La cámara y la escena ocultan deliberadamente la mitad superior de su rostro. Claramente estaba molesta por algo que había escuchado. ¿Qué quieres decir con que no harás nada? Bats, vestido con su uniforme estilo militar, simplemente se recostó en su silla, tartamudeé, Tirpitz. Bats era el líder humano de Ironblood, técnicamente superando a todos en la armada. El turno de Nora para inclinar la cabeza, Tirpitz. Pensé que su nombre era Eve. No sonrió, según nuestros estándares. Ruby instantáneamente se sentó emocionada. Espera. ¿Es este el que tiene naves robot? Knox se rió entre dientes. Sí. Con algunos giros de quién es quién. Eve movió su mano hacia un lado con enojo. No. Pero cuestiono tu sentido. Capturar un Cyril constructor solo podría beneficiar a Ironblood. Tenemos la oportunidad de reconstruir Bismarck. Bats soltó un resoplido, apoyó los codos en su escritorio y juntó los dedos. Tirpitz, seré franco contigo. Tu hermana, Bismarck, es hora de reconocer que tus naves capitales han tenido tu día. Tu era ha terminado. Es el tiempo que te pongas al día, con eso será la reasignación de recursos al programa U-Boat. Cuando te rompes, te quedas roto. Tirpitz no podía creer lo que estaba escuchando. Se quedó atónita en completo silencio, incapaz de siquiera murmurar un sonido confuso. La mayoría de la audiencia tampoco podía imaginar una palabra para responder allí. Básicamente habían escuchado al hombre decirle que la dejaría morir en la primera oportunidad. Adam apretó su silla con más fuerza. Había escuchado algo similar cuando era niño. Un viejo capataz de SDS les había dicho a muchas faunas, en términos muy claros, que eran prescindibles en comparación con el polvo que extraían. Todavía tenía el recuerdo de este hecho grabado a fuego en su rostro. La escena se desvaneció para regresar a Eve cuando salió del pasillo. Cuando abrió la puerta, cegando temporalmente a la audiencia, escucharon el mensaje final de Bats para ella. Hemos terminado aquí. Te prohíbo que te acerques al constructor. Cuando pudieron ver de nuevo, vio a Eve mirando hacia un enorme edificio futurista, similar a una mezcla de fábrica y catedral. Los materiales eran negros y rojos, metálicos y brillantes. Todo en él parecía más allá de lo humano y de otro mundo. A pesar de eso, todavía se sentía familiar. Los ojos lentes de María se agrandaron. ¿Es eso lo que estaba buscando entonces? Parece antinatural. Knox sonrió, de otro mundo. Kim asintió, ese es un constructor de sirenas. Las sirenas son seres alienígenas que descendieron a su mundo, con la intención de acabar con toda vida sensible. Ospin suspiró. ¿Dónde he escuchado eso antes? Eve estaba encima de un enorme barco de guerra. Este era su cuerpo original, el kilómetros Tirpitz. Cuando la humanidad creó las naves, utilizaron naves similares para actuar como base de armas y aparejos. Eve era, en cierto modo, la encarnación de este barco. Juntos, son Tirpitz. Winter se sintió en shock, eso es, una locura. ¿Y el tamaño del barco? King enumeró las estadísticas. Clase Bismarck. Segundo de su línea. Más de 800 pies de largo y más de 100 pies en su parte más ancha. Velocidad típica de 30 nudos.
suficiente armadura y potencia de fuego para convertirlo en uno de los acorazados más poderosos de su tiempo. Estadísticas similares pueden ser encontrado en Bismarck. Mientras miraba hacia el edificio, su atención se desvió por el agua rompiendo a su lado. Una mano se levantó por encima del costado de su casco y alguien se levantó para unirse a ella. Se reveló que la nueva cara era Ilia, vestida con su traje de sigilo habitual, aunque en una variación más colorida. Su traje era principalmente negro con detalles en rojo y amarillo alrededor del cuello. Pero eso fue todo. Parecía algo así como un traje de baño en contexto. Ilia juntó los talones y saludó. 146 informando. Yang se rió un poco, no es un nombre muy creativo. Ilia suspiró, totalmente de acuerdo con la peleadora rubia. Ella esperaba algo interesante. Eve se giró hacia ella, informe. Entonces, tengo buenas y malas noticias. ¿Qué quieres escuchar primero? Solo informa. No estoy de humor para tu imitación de Eugen. Ilia suspiró y puso los ojos en blanco levemente. Correcto. Bueno, descubrimos cómo hacer que esa cosa funcione. Necesitamos acero, aceite, cobre y cubos de sabiduría. 2 de ellos específicamente. Y dudo que el canciller nos permita tomarlos. Eve sonrió, él no lo haría. Pero ya tengo todo eso. Estaba preparada para esta eventualidad dado que se llama constructor. Ahora, el resto de su informe. Ilia suspiró. Este lugar está constantemente vigilando en ambos lados. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien decida hacernos una visita no deseada. Y teniendo en cuenta que su única escolta es un crucero y un par de submarinos, sería mejor evitar eso. Ruby inclinó un poco la cabeza, pero no es eso más de lo que Jeanne, Bismarck. ¿Cómo deberíamos llamarla? Eran solo las 2 personas. Weiss, sin embargo, negó con la cabeza. Tenían el elemento sorpresa y estaban tratando de pasar desapercibidos. Un equipo más pequeño sería más útil en esa situación. El hecho de que alguien esté al mismo nivel que Bismarck no será ignorado. Traerían todo lo que pudieran para asegurar la victoria. Weiss todavía estaba un poco adolorida al ver a su hermana aniquilada en la visión anterior de este mundo. Ilia suspiró y se dio la vuelta, apoyándose en la barandilla al lado de Tirpitz. Y hay una cosa más, sonaba como si realmente no quisiera decir esto. El constructor se dañó en algún momento. Puede funcionar, pero la capacidad de seleccionar los productos finales está rota. Podríamos poner todos los materiales y, en el mejor de los casos, obtener un barco de producción en masa. Puede que no valga la pena, Ilia no necesitaba dar más detalles a Eve. Las posibilidades eran escasas de que incluso les diera una persona y por tanto pagar, particularmente los cubos de sabiduría. En realidad, nadie sabía mucho sobre ellos, solo que eran los cimientos para crear naves como Eve e Ilia. Era algo similar a su corazón, mente y alma, todo en uno. Penny parpadeó, pero asintió rápidamente al comprender. Era similar a su propia unidad central. Mientras permanezca intacto, ella todavía está técnicamente viva, o al menos salvable. Después de un momento, la cara de Ilia se volvió preocupada cuando volvió a mirar a Eve. Espera, ¿cómo conseguiste los cubos? El resto lo consigo, eso es algo fácil. Pero los cubos son casi imposibles de conseguir. Te ahorraré los detalles innecesarios y diré que tengo mis métodos. El recipiente debajo de ella comenzó a brillar antes de desaparecer en orbes de luz que comenzaron a flotar detrás de Eve. Por supuesto, Ilia fue tomada por sorpresa y cayó al océano debajo con muy poca gracia. Esto hizo que muchos de los más jóvenes del público se echaran a reír. También hizo que Ilia se encogiera ligeramente en su asiento. Pero también hizo pensar a Jaune. Después de un momento, finalmente hizo una pregunta. ¿Qué significa U-Boat? Esto confundió a la mayoría de los observadores. Parecía fuera de lugar lo que estaba pasando, pero Kim sonrió y respondió. Es una variación de un tercer boat, o barco submarino. En otras palabras, un submarino. Jaune asintió como si tuviera algo confirmado. Eso pensé. Es por eso que ella no flotó como lo hacen los demás. Todos los demás parpadearon y volvieron a mirar la pantalla.
Eve ahora tenía su aparejo y armadura conectados, mientras estaba de pie sobre el agua. Blake se tomó un momento para enderezarse. Yo olvidé que hicieron eso. La cabeza de Ilya salió del agua y miró fijamente a Eve. A veces te odio. ¿Lo sabes? Eve negó con la cabeza y comenzó a deslizarse hacia el constructor. Solo mantente atento y prepárate para cualquier cosa. Ilya suspiró, su propio aparejo la empujó fuera del agua para revelar una criatura mecánica similar a una combinación de un tiburón y un submarino. Nora jadeó a su manera muy emocionada de Nora, eso es genial. Antes de que Ilya pudiera alejarse, Eve la llamó. Y asegúrate de volver. Pase lo que pase. Ilya se tensó por un momento antes de asentir. Bueno. Sabía lo que Eve estaba insinuando. Cuando Eve descubrió que Bismarck se había hundido, fue a través de Eugen Emerald. La última vez que Eve había visto a su única hermana fue para despedirla de su misión. Ella nunca llegó realmente a decir adiós. De todas las personas que dolieron en la audiencia, 4 se destacaron. Ruby, Jan, Ty y Crow lo sintieron un poco demasiado fuerte. Summer se perdió en una misión de manera similar. No pensaron nada de eso en ese momento. Era como cualquier otro día. Hasta que ella no volvió. Ilya aceleró su máquina y se sumergió bajo el agua. Eve se acercó al constructor y salió del agua al escalón de mármol para entrar. Mientras se dirigía a la sala principal, miró hacia arriba para ver el aparato futurista frente a ella. Era algo así como un portal y una fábrica en uno. Era difícil de describir, de verdad. Mientras colocaba los elementos almacenados en el interior, colocó un cubo azul brillante en el dispositivo. Mientras flotaba allí, comenzó a expandirse y reformarse en una silueta humanoide de luz. Eve levantó la mano y se quitó la máscara de la cara, la cámara aún ocultaba la mitad superior de su cara. Mientras descansaba en su palma, comenzó a brillar. La pintura comenzó a caerse y reveló una versión retorcida y destrozada del cubo. Era claramente el mismo material, pero también estaba derretido y deformado para crear una especie de máscara. Dejó que flotara en el resto de la forma y desapareciera en el cuerpo. Eve asintió y comenzó a irse. En 7 horas, estarás de vuelta. Mercury se rió entre dientes. 7 horas para traer de vuelta a los muertos. Eso no es tan malo. La escena se retiró al exterior para mostrar el cielo desvaneciéndose para indicar el paso del tiempo. Apareció un pequeño mensaje en la esquina, han pasado 5 horas 46 minutos. Extrañamente específico. Jan gruñó. Para sorpresa de casi todos, Adam fue el que respondió. Tú no decides cuándo te suceden las cosas. La escena se movió para mostrar a Ilya moviéndose a través del océano. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba hacia la superficie. Por encima de ella había una serie de cascos de barcos que se dirigían hacia el constructor. Oh, eso no es bueno. Vale, ¿quién está ahí arriba? Envió un periscopio para comprobar la superficie. Esperar. ¿Es eso? Su atención fue desviada cuando algo a su lado la obligó a desviar su atención, un objeto grande con forma de barril flotando junto a ella. Mierda. La cámara se movió hacia la superficie, cuando una explosión rasgó hacia arriba. Ilya retrocedió ante el impacto. Ilya se estrelló contra el agua de nuevo y se sacudió para volver a su sano juicio. Rápidamente se dio la vuelta y se zambulló de nuevo, huyendo mientras más proyectiles golpeaban el agua a su alrededor. La cámara se movió hacia arriba para mostrar a una chica de aspecto joven con una chaqueta de uniforme azul marino que era demasiado larga para ella, convirtiéndola en una especie de vestido con faldones enmarcando sus piernas. Su aparejo estaba en la vena de un acorazado y una elegante espada de doble filo en su mano. Su cabello gris claro estaba atado con 2 secciones a cada lado de su rostro usando orbes negros. Mechones de cabello también sobresalían para crear algo parecido a orejas. Mercury levantó una ceja. Entonces, ¿quién se supone que es ese? Nox suspiró. ¿Podemos agregar tarjetas de título para ellos o algo así? Kim asintió. Podemos. Con un chasquido de sus dedos, las letras aparecieron junto a la chica en la pantalla. Jasmine Ironwood como el HMS Warspite. Crow instantáneamente comenzó a reír. Ese es Jimmy. Empezó a doblarse en su silla. Ironwood quería contraatacar, pero no era como si pudiera decir algo que lo mejorara.
A su lado había una serie de naves de varios tamaños y armamentos. Una era una chica con una camiseta sin mangas y una falda, empuñando un arma parecida a una jabalina. Su aparejo incluía un juego de lanzadores de torpedos y una torreta de combate básica. Esta combinación se encuentra a menudo en naves destructoras. Ruby Rose como el HMS Javelin. Ruby, naturalmente, se estaba divirtiendo con la idea de su versión alternativa y el arma futurista obvia que sostenía. Otra era una niña con el estilo habitual de uniforme con un manto sobre los hombros. Un par de botas y medias lo juntaron todo. Luego, está su aparejo rojo y de acero de un barco del tamaño de un crucero. Scarlett David como el HMS Dorset Cire. Sun y Neptune no pudieron evitar preguntarse qué pensaría Scarlett al ver su forma alternativa. El último del grupo de 4 estaba de pie en lo que parecía un uniforme pirata de fantasía. Saco azul que le llegaba a las rodillas, botas altas de tacón alto, corsé, blusa, guantes, todo. Su aparejo tomó la forma de pequeños trozos de armadura sobre sus hombros y un rifle largo que se asemejaba a una pista de aterrizaje. Teresa Cayous como el HMS Ark Royal. Ospin estaba demasiado aturdido para procesar realmente lo que estaba viendo. Para ser justos, nadie que conociera al hombre podría, realmente. Jan gritó: "Oh, vamos. Descubrimos que Vomit Boy es un príncipe y no es un barco llamado Ark Royal". Jan aún gimió a cambio. "Dijiste que dejarías de llamarme así. Déjame hacer frente". Teresa se rió entre dientes mientras Ilia huía. "¿Deberíamos ir tras ella?". "No". Jasmine balanceó su espada antes de plantar la punta en el agua, como un general en la cima de una colina. "Si es posible, queremos capturar al constructor sin ningún daño colateral. Sería a nuestro favor atraerlos aquí". Scarlett se hizo a un lado con las manos apoyadas detrás de la cabeza. "Ese es nuestro segundo al mando, siempre pensando 5 pasos por delante". Ironwood levantó una ceja y miró a Kim. Kim asintió con un leve suspiro. Waspite es el segundo al mando de la Royal Navy, detrás del HMS Queen Elizabeth. "Por cierto, ¿quién es Dorothy Ospin?". Ironwood suspiró. "Eso tiene sentido". La escena volvió a Ilia cuando saltó del agua y entró en el constructor, Tirpitz. La Royal Navy se acerca. Waspite, Dorset Cire, Javelin y Ark Roy, instantáneamente se convulsionó cuando estaba a punto de decir eso último. Eveno se giró hacia ella. "Ark Royal". Ark Royal siempre fue un tema delicado para Tirpitz. En realidad, sería más exacto describirlo como algo del tipo de no mencionar a Cuesta, querido Dios. ¿Por qué es tan malo?, Ruby preguntó, confundida. Ark Royal fue el portaaviones responsable del avión que paralizó al Bismarck, dejándolo expuesto a hundirse. Eve apretó el puño con ira. La perra se jacta de eso cada vez que puede. Ruby se cayó muy rápido una vez que salió. Adam sintió que su mandíbula se tensaba, pero se desvaneció rápidamente. Conocía demasiados así en su vida. Eran los humanos quienes se jactaban de atacar a las faunas. Luego revirtió a las faunas cuando asaltaron a los humanos que nunca conocieron. Participó también en su tiempo. Era fácil sentir la ira de su contraparte. Eve se dio la vuelta y salió corriendo hacia la puerta. Esta era su oportunidad de lidiar con Ark Royal de una vez por todas. Otro barco saltó al escalón de mármol. Estaba de pie con un uniforme negro con un aparejo de dragón detrás de ella. Y a diferencia de algunos, parecía bastante familiar sin necesidad de un nombre, pero de todos modos obtuvieron uno. Nora Valkyrie como el kilómetros Roon Nora se abrió camino entre Eve y el océano. Sugeriría que no se haga esto. Se están conteniendo y probablemente esperan capturar este punto. Podemos usar esto para nuestra ventaja. Fue el jadeo de emoción de Nora, me veo tan genial. Fuera del camino Roon. Eve estaba hirviendo al saber que el equivalente del asesino de su hermana estaba ahí fuera. Me niego. Nora levantó una mano hacia Eve, como si tratara de detenerla. Tenemos que considerar el plan que tenemos entre manos. Si bien los dos somos poderosos, dudo que tengamos el poder para derrotar el poder combinado de 4 miembros de la Marina Real. Los mejores nombres. Tenemos nuestros submarinos. Ilia negó con la cabeza, están listos para nosotros. Tienen cargas de profundidad, Dios mío, 492.
Se produjo una explosión afuera antes de que Neo volase de cara y patinara sobre el mármol. Su aparejo, un deslizador mecanizado negro y rojo, rodó hacia un lado. Neo retrocedió ante su menos que elegante entrada. Neo se levantó instantáneamente y miró a su alrededor presa del pánico. Enemigo a las puertas. Tenemos que irnos. Ahora. Neopolitano como U-492. Lo sabemos. Ilia sacudió a su compañero de equipo y compañero de submarino hacia abajo. Pero eso no significa que debamos enloquecer. La Royal Navy no va a simplemente. Neo parpadeó, confundido. ¿Royal Navy? Esa pregunta se cernió sobre el grupo de 4, una realidad tácita amaneciendo sobre ellos. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Esmeralda. Jaune sintió que sus manos se tensaban en su silla. Están rodeados. La escena se movió hacia afuera y lejos de la acción. A diferencia de la Marina Real del Norte, este grupo se encontraba en el oeste. La primera era una mujer de pelo largo y blanco. Su atuendo consistía en un largo abrigo azul marino con detalles que denotaban un oficial de alto rango, camisa blanca, falda negra y botas altas. Su aparejo era el de una larga pista de aterrizaje y una proa que se asemejaba a la torre de mando de un portaaviones. Winter Schnee como el US Enterprise. Este fue el líder de la Eagle Union Navy, y posiblemente el barco más poderoso del mundo. Winter encontró un cierto orgullo en saber que ella era la mejor, en cierto modo. Harriet solo puso los ojos en blanco, demasiado acostumbrada a que el especialista fuera el primero de la clase. A su lado estaba claramente Weiss, con un juego de aparejo similar, menos la proa. Sin embargo, aunque tenía un abrigo similar al de su hermana, vestía un conjunto de ropa muy diferente. Weiss había optado por una parte superior de bikini y pantalones cortos, mostrando más de lo que lo haría su hermana. También adoptó un sombrero de vaquero que hacía juego con su abrigo. Weiss Schnee como el US Hornet. Cuando el rostro de Weiss se puso rojo de vergüenza por el atuendo, Jam se echó a reír por la incomodidad de la heredera. Ese es un aspecto bastante genial, Weiss. Muy audaz. Pero bueno, al menos esta versión está completa, por así decirlo. La vergüenza de Weiss se convirtió en indignación, pero su rostro no estaba menos rojo. Junto a ellos había otra chica de cabello blanco con una sudadera con cremallera y la cremallera abierta, salvo por estar trabada en la parte inferior. Sin embargo, estaba vestida de manera similar a Weiss debajo. Secciones de su cabello sobresalían como un par de antenas. Winifred Schnee como un SWASP. Winter levantó una ceja. No recuerdo a Winifred. Entonces se dio cuenta de quién se suponía que era. Espera, se supone que eso es. La indignación de Weiss se convirtió en sorpresa. Whiteley. Los tres miraron hacia el océano ante ellos, el constructor en la distancia. Winifred se rió entre dientes mientras colocaba una mano en su rostro para bloquear el sol, mirando a lo lejos. Eso hará que sientan el temor de Dios en ellos. Weiss sonrió, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miedo de nosotros, de todos modos. Entonces, ¿cuál es el plan, hermana? Winter se quedó en silencio por un momento, observando todo a su alrededor. Mantente alerta. Estamos aquí para apoyar a la Royal Navy. Mantén la vista alta y los aviones en el aire. Hay algo en el aire, tengo un mal presentimiento. La escena cambió de nuevo al equipo de Iron Blood. El puño de Eve se apretó más fuerte. Maldita sea. Estábamos tan cerca. Miró hacia atrás, hacia la estructura. La silueta comenzaba a tomar una forma más definida. Nora colocó una mano sobre el hombro de su amiga. Tenemos que considerar irnos. Neo no estuvo de acuerdo, en absoluto. ¿Estás loco? ¿Qué podemos hacer ahí afuera? Deberíamos refugiarnos y establecer una defensa, no precipitarnos en el océano abierto. 146 y puedo manejar eso y escapar bajo el agua, pero ustedes no pueden esconderse como nosotros. Iron Oda sintió, tendría más sentido atrincherarse. Si pueden confiar en el área. Después de un segundo, Jaune asintió con la cabeza, cierto. Esa es una sirena. Una mirada a King y un asentimiento del líder del teatro permitieron que Jaune continuara. Base de sirenas. Sería como si cualquiera de nosotros usara un nido de Green como lugar de campamento. Eve miró hacia arriba, entrecerrando los ojos.
La cámara finalmente mostró su rostro, sin cicatrices ni quemaduras. No. Ron tiene razón. No podemos quedarnos aquí. 492. 146. Ilya y Neo se pusieron firmes. Despeja y mantén un camino que conduzca al sureste. Ron. Nora saludó, esperando sus órdenes. Necesitaremos que hagas lo que mejor sabes hacer. Nora se rió, golpeando su puño contra su palma abierta, hora de romperle las piernas. Todos los que componían la fuerza de la Royal Navy y Eagle Union aprovecharon la oportunidad para aumentar el número de asientos entre ellos. Nora parpadeó. ¿Qué hago mejor? Ron era un crucero excelente, pero había una cosa en la que era mejor. Ella era una asesina de sirenas. Nora jadeó, esas son las cosas que son como Grimm, ¿verdad? Yo también soy una cazadora en este mundo. La escena se fue volando para regresar a la Royal Navy. El grupo estaba esquivando los proyectiles entrantes. La cámara se movió hacia arriba para mostrar a una mujer con lo que parecía una combinación de máquina y monstruo marino. El metal se retorcía como un músculo de vez en cuando, pero conservaba su apariencia de acero. Literalmente se fusionó con su cuerpo y se aferró para ocultar la poca modestia que le importaba. Sus brillantes ojos amarillos, su sonrisa inquietante, su aparejo de metal vivo y su falta de atuendo, pero solo lo suficiente para seguir siendo PG-13, por así decirlo, la hacían parecer tan extraña como realmente era. Unidad de bombardeo de sirenas, nunca más. Jasmine se dio la vuelta, disparando una salva de proyectiles hacia el oponente volador. Maldita sea. Ark Royal. Radio a la flota principal. Teresa esquivó una ráfaga radio en mano. No es bueno. Está interfiriendo nuestras radios. La sirena se rió, su voz tenía un eco poco natural. ¿Qué pasa? ¿Es este el alcance del poder de la Royal Navy? Muchos en la audiencia se estremecieron al escuchar lo mal que sonaba la voz de la sirena. Una serie de cazas volaron por los aires e intentaron dispararle a la sirena. Nevermore, por desgracia, tenía una barrera que bloqueaba las balas. Winter, Weiss y Winifred se deslizaron en formación. Winter y Winifred mantuvieron sus arcos listos para atacar mientras el aparejo de Weiss comenzaba a brillar. Aparecieron pequeños puntos antes de que salieran disparados hacia el cielo. Luego, las luces se formaron como aviones de combate y comenzaron una carrera de ataque contra el Siren. Los ojos de Ruby prácticamente se llenaron de estrellas por lo emocionada que la hizo. El Nevermore ni siquiera se molestó en moverse cuando las balas rebotaron en el escudo. Se rió de los intentos inútiles, patético. Eso es todo lo que pueden hacer los defensores de la humanidad. Prueba esto. La voz de Nora resonó desafiante, seguida por el impacto de un proyectil contra el escudo. Nevermore observó cómo su escudo se ondulaba antes de darse la vuelta y encontrar una gran grieta formándose en la energía. Las armas de Nora estaban equipadas con modos anti-siren solo para esta situación, así que por eso trajo a Nora. Ren golpeó su silla mientras pensaba, uniendo las piezas en su cabeza. En el caso de estas sirenas. Quiero decir, sí. Aún le dijo, de hecho. El constructor era un edificio siren. Adam miró al chico rubio y se encontró de acuerdo. Sin embargo, había algo más aquí. Había algo en él que le resultaba familiar de alguna manera. No él en particular, sino que Jaume le recordaba a alguien en el pasado. Cuando el escudo de Nevermore se debilitó, Jasmine balanceó sus torretas y asestó un fuerte golpe contra la barrera. Su estado debilitado permitió que los proyectiles atravesaran el escudo, aunque el daño al Siren fue mínimo. Nora saltó, como de costumbre, ¡boya! Nevermore se dio la vuelta y comenzó a volar erráticamente para evitar el fuego que ahora se aproximaba. Desafortunadamente, un luchador la seguía. Sobre el caza estaba Winter con el arco tenso, una flecha brillante de luz que crepitaba como un relámpago. Cuando soltó la flecha, se dividió en una lluvia de flechas. Nevermore se dio la vuelta y los compartimentos sobre sus hombros se abrieron para desatar una serie de misiles para bloquear el fuego entrante. Cuando los misiles explotaron, Winter se vio obligado a cambiar de rumbo para evitar los explosivos que atravesaron. Ruby estaba demasiado ocupada hablando de las flechas de luz y sus usos en la batalla, así como de las posibilidades de recrear el efecto.
Pero la similitud con el ataque del homónimo Grimm con las plumas no pasó desapercibida para los demás. Nora continuó su ataque, ahora unida por el fuego combinado de Scarlett y Ruby. Mientras tanto, el fuego pesado de Jasmine y Eve estaba tratando de causar un daño real. Eve tuvo que apretar los dientes y el puño para recordarse a sí misma que no debía enfocarse en Teresa y atacar a la sirena. El Nevermore rugió molesto y disparó otra serie de misiles, esta vez con un rastro azul claro. Cuando golpean el agua o el caza de Winter, estallan con hielo y congelan el área. A medida que la niebla helada se desvanecía, reveló que muchas de las Ship Girls y sus armas estaban congeladas. Nora gruñó y golpeó su arma para liberar los proyectiles, pero el mecanismo de recarga estaba dañado y tardaría más en funcionar. Nevermore se rió, lista para atacar de nuevo, pero un proyectil la golpeó fuera de lugar y la molestó aún más. Eve tenía un rango similar al de su hermana y, por lo tanto, solo estaba dentro del rango para lo peor del ataque. El Nevermore sonrió antes de comenzar a reír. Una última cosa en mi camino. Sé cómo tratar contigo. Ella levantó su mano, abierta hacia el constructor antes de volver a cerrarla en un puño. Eve no sabía qué esperar, pero el sonido de una explosión y la onda expansiva desde atrás le dijeron suficiente. Weiss hizo una mueca ante la implicación. Oh, eso no es bueno. Eve se dio la vuelta, atónita con los ojos muy abiertos. El constructor era poco más que un montón de humo y escombros que se derrumbaban. El reloj apareció poco después, han pasado 6 horas y 5 minutos. Todos sintieron eso, sabiendo que faltaba una hora. Eva había fallado. Mientras Eve observaba en estado de shock, Nevermore había volado hacia ella, riendo como un maníaco con las armas apuntando a quemarropa. Morir. Fue cortada por un golpe de revés y enviada volando hacia atrás. Todos saltaron en estado de shock. ¿Qué fue eso? Ruby gritó. Blake pensó por un momento antes de chasquear los dedos con un momento eureka, ella dio un tiempo que fue demasiado largo a propósito. En caso de que alguien estuviera escuchando. Nevermore chocó contra el agua y voló en espiral antes de deslizarse a 4 patas. Cuando levantó la vista, su ira se convirtió en sorpresa y luego en miedo. Delante de ellos estaba una mujer rubia parecida a una versión negra del uniforme de Eve. Su capa se balanceaba con el viento mientras secciones de su aparejo, parecidas a tiburones, golpeaban a la sirena. La cámara se movió para encontrarse con un rostro muy enojado de una cara familiar. Jeanne como el kilómetros Bismarck. Jeanne frunció el ceño hacia la sirena, aléjate de mi hermana. ¿Sí? Nora vitoreó, Jeanne al rescate. Adán levantó una ceja. Arco, porque suena familiar. Eve se acercó a su hermana, Bismarck. Es bueno tenerte de regreso. Jeanne sonrió por un momento. Parece que hice bien al dejar un cubo impreso en mi oficina. Pero podemos hablar de eso más tarde. La unidad Nevermore sacudió la cabeza para enderezarse nuevamente, su sonrisa regresó poco después. Si todo es justo, preferiría no tratar con el infame Bismarck. Los ojos de Jeanne se entrecerraron de nuevo hacia la sirena. Está bien entonces. Porque no tengo ganas de tratar contigo personalmente. Afortunadamente, no tengo que hacerlo. Esto confundió a Nevermore lo suficiente como para no darse cuenta de que Teresa Winter habían saltado en el aire detrás de ella. Ambos eran naves de transporte con modos de disparo secundarios para sus armas principales, balas de energía y flechas de luz, respectivamente. Mientras ambos disparaban, la parte trasera del Nevermore se rompió y se vio obligada a avanzar para mantener el poco equilibrio que tenía. Al ver que esto se había convertido en un problema, Siren tomó el cielo para escapar y preparar otro bombardeo. Sin embargo, lo único que hizo fue convertirla en un objetivo más fácil gracias a su camino predecible. Jeanne, Eve, Nora, Jasmine, Scarlett y Ruby lanzaron un ataque semi-coordinado para destruirla. Antes de que alguien pudiera celebrar realmente, Ironwood expresó algo en lo que no estaban pensando todavía. Sin su enemigo común, ¿qué pasará ahora? Jeanne se volvió hacia el grupo que tenía delante. Ruby se estremeció, el hielo seguía cayendo de su cuerpo, mientras sostenía su arma cerca. Bismarck. Teresa dio un paso adelante como para desafiar a Jeanne, de vuelta de entre los muertos, ¿eh? Jeanne parecía no reaccionar con hostilidad hacia Teresa. ¿Eres tú el que me hundió, entonces?
Jasmine levantó una ceja, ¿no te acuerdas? Mi nuevo cubo fue impreso antes de los eventos de mi muerte. Yo, naturalmente, no sabría cómo sucedió. Solo que lo hizo. Los ojos de Teresa se entrecerraron, obviamente sin creerle. Entonces, ¿qué? ¿Ahora todos podemos ser amigos? La respuesta de Jeanne fue inmediata, no. Ruby se sintió un poco decepcionada por lo rápido que fue eso, especialmente porque ella está del otro lado. Sin embargo, Jeanne continuó. Nuestra guerra es fundamental, es posible que nunca estemos de acuerdo o incluso que seamos amistosos después de todo lo que nos hemos hecho. Sin embargo, las sirenas me preocupan más que tú. Sus ojos se clavaron en el hielo derretido. Las sirenas no podían hacer eso antes. Se están volviendo más inteligentes. Más fuertes. Debemos responder de la misma manera. Nos separaremos hoy, pero aún somos enemigos. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Después de unos pocos pies, saltó y su aparejo se transformó en la versión completa para ahorrar energía en los viajes. Se volvió hacia sus oponentes cuando comenzó a irse. Sepa que Iron Blood continuará volviéndose más fuerte. Debería ser lo mismo. Ozpin se perdió en sus pensamientos antes de finalmente comprender la situación. Ella continúa la guerra para obligar a ambos lados a seguir fortaleciéndose. Glinda gimió con simpatía, eso es bastante retorcido, tengo que decir. Porta sintió, estando de acuerdo con ella. Digo que sería mejor unir sus fuerzas y ganar poder contra su enemigo común en lugar de disminuir sus fuerzas. Esa es la naturaleza de la guerra, supongo. Ozpin razonó. Puede ser fácil de provocar, pero difícil de apagar. La cámara colgó en su lugar mientras todos los demás en Iron Blood seguían a su líder. Bismarck había regresado de entre los muertos y una amenaza para todo lo que amenazaría Iron Blood. Con eso, la escena se desvaneció y la visualización terminó nuevamente. Bueno, Yang tenía una mirada algo nerviosa en su rostro, eso sucedió.